I really feel like, in a way, the dump is the area of last resort for people in Tegucigalpa. You know, there's so much unemployment in the city, so many people without a formal education, so many people selling things on the streets of the city and in the market just to get by. And when they can't even do that, they'll end up in a place like the dump. In Tegucigalpa, they don't really monitor what goes into the garbage dump. And so everything from nuclear waste to refuse to dead bodies even. El crematorio es un lugar muy peligroso porque bastante contaminación, hay peligros que acechan a las personas. They have gangs there, they have violence, there's no rule of law, there's prostitution, garbage trucks running people over, there's tons of accidents where people lose limbs, there's violence against people, there's abuse. They do it the old way where it's, eye for an eye, tooth for a tooth, and they have guns, machetes up there. The first time I ever went up there, I saw a dead body. It's really an area that's almost lawless in a sense, as people are basically fighting for the same trash in order to survive. Kids of all ages, from newborn babies to teenagers, have been there their entire lives because their parents or aunts or grandparents or extended family, somebody has forced them to work. The level that is expected to achieve is 6th grade. So once you achieve 6th grade in this community, that is a huge achievement, they think. And that is almost equivalent to graduating high school culturally in the United States. But graduating high school in Honduras is not even thought of. Es una oportunidad para su vida, porque así ellos, y con ayuda de Dios, lo van a lograr. Por eso les digo que AFE es una oportunidad para su vida. Sí, y jugo también. De leche. Más café. Más café, ¿quieres con café? Qué bueno. Estoy cocinando. ¡Eri! ¡Venga! Me llamo René Daniel Elvir y tengo 17 años. Antes de AFE yo empecé arriba en el crematorio cuando tenía 4 años. Yo entraba a la basura a buscar juguetes, a veces me cortaba y me enfermaba. A veces uno se corta con un vidrio o con lata, hierro, y esa cortada se infecta y ahí empieza, se enferma y pasa enfermo varios días. No pensaba estudiar después de 6º grado, sino que hasta ahí nomás quedarme y trabajar arriba.
o en un camión de basura. Si no estuviera estudiando, fuera a fumar marihuana, resistol, todo lo que hay arriba. Porque arriba es muy feo la vida. Hay abusos de menores, de mayores, de toda clase. Yo quería estudiar, pero no tenía la oportunidad de estudiar, entonces el pastor me ayudó mucho. Y yo le agradezco mucho a él y a AFE. ¿Quieres agua? Yo creo que el miércoles vamos a tener la fiesta de Navidad que hacemos todos los años, que bajan para comer y Well, I got to know Johnny through another organization. We were basically partner organizations working with street kids. And Johnny, after he left his position there, came on to the Micah Project as our ministry coordinator. Y decidimos construir una comunidad que se llama Villa Linda Miller, donde estuvimos trabajando con gente damnificada del huracán Mitch en 1998. Y en el 2001, mientras atendíamos una brigada de médicos, teníamos que venir al basurero para depositar la basura que salía de este grupo cada día. We had all this medical waste and syringes and all that kind of thing. Johnny and his younger daughter, Chris, took those up into the dump. Después, el siguiente día insistió en que quería regresar otra vez y el resto de la semana fue lo mismo, la misma pregunta, si podíamos orar por los niños. Y cada día oramos por los niños. Lo interesante era que nunca yo había prestado atención de que había gente en el basurero. Yo venía antes y ponía la basura y tirarla y regresar rápidamente. Pero por primera vez yo presté atención de que había gente en el basurero. Solo tiene 3 semanas más de historia. Solo. Y esta semana quiero ver más que 5 personas que pasen el examen. Quiero todos, ¿ok? Pero tienen que estudiar. No van a pasar si no estudian. Aquí, bye. Una coca de 21. ¿De 21? Sí, tú eres que se llama la... 2 naranja, una de guacamole y una de té. Esa es la única que es... Vaya que más. Solo 4 bolsas. Esta 19. Banana y a Gaby la mayor. Me llamo Merlin y tengo 19 años. Antes de llegar a AFE, yo estaba viviendo con mi familia siempre, pero ya había cursado 6º año. Sí, ella trabajaba ahí bastante tiempo y ella conoció a Johnny cuando empezó allá a dar clases arriba. Al principio estaban todos mis hermanos conmigo aquí, todos éramos 6 creo que éramos. Pero ahorita solo estoy yo, todos salieron ya. Y no es lo mismo como otras escuelas. Es más que un colegio, es otro hogar para nosotras. Nunca pensé que llegaría hasta donde estoy hoy, porque yo no pensaba en mi futuro, no pensaba en nada. Yo solo pensaba que tal vez cursaría el 6º grado. Nunca me imaginé llegar a 2º bachillerato y nunca pensé que iba a entrar a la universidad.
Ok, es el ganador. ¡Apúrate! El 70. 70. Ay, a mí me lo ganaron. ¿Quién? Josué Molina. De Maribel. Y yo pregunté a ella si ella quería venir para comenzar una escuela en el basurero. Ella dijo, ok, comencemos, veamos qué podemos hacer y matriculemos 5 niños. Y yo dije, ok, perfecto. Pero lo impresionante fue que cuando hicimos las matrículas, tuvimos 30 niños matriculados. Y comenzamos las clases ahí mismo, sobre la basura, sin aulas, sin cuadernos, sin escritorios, sin nada. Y de esos 30 es que ya algunos se están graduando este año de segundo de bachillerato. Me propuse como maestra de ellos, no solamente ser la educadora, sino también amiga. Y esto involucraba muchas situaciones. Ellos eran unos niños y jóvenes agredidos, habían sido excluidos, no habían recibido frases de amor, no habían recibido muchos abrazos. Después de eso, el alcalde de ese momento nos sacó, pusieron muchísimos policías. Quizás por alguna razón no era bueno para su publicidad decir que había una escuela en el basurero. Y tuvimos que salir de ahí y con 80 muchachos y muchachas tuvimos que buscar otro lugar para seguir con la escuela. We found Jesse teaching some classes, and some of the other teachers were also teaching classes there out on the soccer field. Now, Joni had told us that first grade was under one tree and second grade was under another tree and third grade was over around some rocks. So I said, Joni, what are your dreams? What are your goals? And he took me over to a building that some group from the States had come down and helped put up the walls, and that's where it stayed. And he said, well, I'd like to have this building complete in a couple of years. I contacted some people in the States about coming down to see if they would like to help with the building, and sure enough, they came. Puesto que ahora no solamente lo digo yo, ni lo dicen los maestros, sino que ellos también responden con un la extrañé, con un te quiero, con un bonito fin de semana. Tienen esas frases dentro de su vocabulario y eso creo que eso fue una de las grandes cosas que hemos logrado con estos muchachos. Now they have a cafeteria, they have a grade school building, they have a computer lab and a secondary classroom building. It's just been amazing what has happened in just a few short years. Estoy triste. ¿A qué hora dormir? ¿Triste? ¿Por qué triste? Porque es bien difícil la vida. Pero a veces tenemos que pasar por muchas cosas. Pero como dicen que con la ayuda de Dios uno tiene una vida mucho mejor. Y hay que pasar muchas pruebas que Dios le manda a uno. No importa, no solo a los adultos les mandan, sino que a los jóvenes también. Entonces, es muy difícil. Sí. A veces no quisiéramos ni tener problemas, pero ni modo. Tenemos que vivir así, esa vida. No entienden. Y yo nunca venden hoy, que venden hoy. ¿Y 50? No sé, Yo lo tengo para echar. Vamos a la pulpería. Hola, mi nombre es Gabriela, tengo 18 años y estoy en 11º grado. Bueno, antes de estar en AFE, quería ser
maestra de inglés y porque me gustaba bastante, pero se me hacía como súper difícil porque pensaba que no iba a seguir estudiando. Como la mayoría de nuestros muchachos, hogares desintegrados, padres no muy responsables, ha tenido que madurar sola prácticamente, lidiar con muchas situaciones difíciles. She lived with her grandma for some time, then she lived with an aunt, then she lived with another aunt, then she went back to live with her mother, and she's been traveling back and forth. So for her, she's kind of lived like a nomadic lifestyle where she's never been able to root herself and say, this is my home, this is where I live, this is the people I identify with. Más tareas, sí. Sí. Presentación. Exposición en 11 mañana. This is what she This is what she ¿Tiene papel bond? Me da 2 pliegos, por favor. Ningún adulto en esas diferentes casas se ha querido involucrar o interesar por la educación de Gabriela. Así que ella sola ha tenido que tomar decisiones donde tendría que haberse involucrado cualquier familiar adulto. Porque lo que quería era seguir estudiando. Y la verdad no me apoyaron en ningún momento. ¿Cenar anoche o no? No. No más. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no más? Porque que si vamos a cenar. No, está bien. Para usted. No. No, ok, bueno. Cuidado con la snake. ¿Dónde? ¿Tiene hambre o no? Sí tengo hambre, pero... ¿Sí? Sí. Pero no. ¿Podría cenar o no? No puedo decirlo porque voy con la cámara. ¿Ah? Es privado. ¿Qué? No puedo decirlo porque voy con la cámara. ¿Compré cenar en popería o no? Yo no sé. Voy a parecer como un esqueleto después. Solo me voy a mirar los huesos. Mientras estábamos en la basura, era fácil para los papás dejar que los niños vinieran a una actividad como la que teníamos allá, que era la escuela. Pero el problema grave fue cuando venimos al campo de fútbol, porque los papás no querían mandar los niños a la escuela porque quedaba muy largo de donde trabajaban. Y eso fue uno de los más grandes retos, y todavía sigue siendo, porque convencer a los padres que los niños deben estudiar es un trabajo demasiado difícil, porque para ellos lo más importante es que consigan dinero para sobrevivir. It's more than just an environment that they work in, it's a whole culture that has infiltrated them and been there for generations. A lot of the kids at AFE, their great-grandparents have been working in the garbage dump, and their great-grandparents and their parents might only have a 3rd grade education, and then there's a bunch of different things that are just considered normal that keep them in this cycle of poverty as opposed to moving out into education. This is their world. That's where they live, and that's all they know is this garbage dump. And then going from a place where there's no rules to a place where we enforce homework, we have rules in our classrooms, that's a hard transition for anyone, especially these kids who are 12, 13, 14 years old and have no schooling whatsoever. What we've discovered in our studies and looking at different projects is that if you only meet one need of people trapped in poverty, such as only giving them education, then the likelihood that they'll get out of the system of poverty is very, very small. But if you're able to meet every need of the whole person, such as their spiritual need, their emotional need, their vocational need, helping them find employment and employment skills, the effort towards their whole family, all those different things are what really make the difference in helping people to get out of poverty and break the cycle once and for all.
Sí, para que los prenden a uno. Mira Shakira, ¿ves? Mira. I met them on one of my trips to the garbage dump, and I met Angie, which is the youngest girl, and she would always run up to me barefoot in the garbage, just covered in dirt and soot and all nastiness. And she'd come up and give me a big hug, and I introduced myself to her. I told her about school, and I invited her to come down, and she said she'd have to talk to her mom or sisters, and we were just begging them like I talked to all the other kids, come down, why stay up here? We'll give you food, we'll give you an education, come down to our school. Eventually, I started making appointments. Okay, I'm gonna come up and pick you guys up and bring you down. And they just wouldn't show up when I set the time for it. And then finally, a friend of ours actually brought them down, the whole family, to meet with me and Jesse. Mami, esa no es la bolsa. Eso no es bolsa. La bolsa negra, tráigala. La bolsa negra, mírela. Sácale la lengua, donde quiera. ¿Supero? No. Entre. Pues mi nombre es Catherine y tengo 16 años. Mi nombre es Alejandra y tengo 11 años. Mi nombre es Brian y tengo 10 años. Mi nombre es Angie y tengo 7 años. Pues yo me llamo Carmen Castro y tengo 30 años. Al principio nos sentimos bien alegres, pero al mismo tiempo teníamos miedo de fallar en varias cosas. After a few weeks, Catherine stopped coming, and when I asked her siblings why she had stopped coming, they said she's staying to help my mom work. And then eventually, a couple weeks later, the kids stopped coming too, and they missed like about a week and a half, 2 weeks of school. So when I went up to the garbage dump, I went up to look for them, and when I saw them, I asked them, hey, why aren't you guys coming? And they were kind of unresponsive. They didn't give me a good reason. They kind of just, were beating around the bush. So I kept on pressing them, why aren't you coming? Until finally, they told me that they didn't have a place to live. So I asked them, well, where are you guys living? And they pointed to this little plastic structure in the garbage dump. And they said, that's where we're living. We've been there for 2 weeks. Pues, bien triste porque no teníamos donde vivir. Bien triste también porque no teníamos donde dormir ni a dónde pasar la noche. Nos sentíamos bien decepcionados. So I walked up there, they showed me, and it was about 3 feet off the ground, maybe 6 feet by 6 feet, just plastic and on the garbage dump. Their dad or the stepfather had gotten drunk one night and in his insanity and drunkenness had burnt down their house, had burnt down the little house they had. So they had just escaped with nothing. All their possessions were lost, a little bit of clothes, a little bit of blankets, their book bags, everything was lost. All they had was the clothes on the back and this little plastic house in the garbage dump. And a miracle happened. That same day, a group came who had first time ever visiting us. They heard the story and they said, we want to buy them a house today. We want to buy them the land today. Sí. Dale. ¿Me deja un poquito de agua?
Ya va. So right now we have the after school program, which is a transition program. That's where the Castro family is at. And our hope is that when they're there, they go 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday, for 2 to 3 hours. They're provided a meal. And during that time, our staff evaluates them and it helps them build a strong foundation so that the next year, our goal is that in January, we'll plug them back into their regular grades. So if Angie is in 2nd grade, she'll be ready for 2nd grade. She won't be behind the rest of her classmates. And that is our prayer, that all 4 of the Castros will be plugged into school in the morning next year. Me gustaría estudiar enfermera. Maestra y no doctora. ¿Y Brian? Profesora. Our hope would be that once they start in the mornings, they would continue, that they would grow, and then from there, they would graduate. They would continue studying, they would graduate high school and go to college, and they would follow in the footsteps of Renee, of Gabby, and of Marilyn. Tengo para cuando ya vaya a la universidad es sacar licenciatura en Derechos. Me gusta porque me gustaría más trabajar con niños que son acosados por sus padres y ayudarles mucho porque son situaciones que en mi vida pasaron y por eso más quiero estudiar licenciatura porque quiero ser una abogada, defender el derecho que el niño debe tener. La esperanza que yo quiero, que ellos sigan estudiando, porque yo soy el ejemplo de ellos y, ay no, quiero que, quiero que ellos terminen la escuela, aunque a veces es muy difícil porque no tenemos el apoyo de nuestros padres como nosotros queremos. Lo siento. La verdad,
Somos 4 hermanos y gracias a Dios soy la primera en que he llegado hasta esta meta. Y yo le pido a Dios que mis hermanos sigan mi ejemplo y lleguen hasta donde yo he llegado. Y yo quiero apoyarlos, aunque mis papás no estén ahí con ellos. Ahí está grabando, ¿eh? Búscalo a los trabajadores. Grabame a mí también. ¿Puedes ir aquí, ves? Jodido. Tenete, háblame. Él fue el primero con quien tuve interacción. El primer día que vine aquí, René fue el primero con quien hablé, el primero que se me acercó y hablé con él. En ese momento, él tenía como 8 años, pero ya había llegado al basurero desde que él tenía 3 años. Cuando estaba trabajando en el crematorio, yo quería ser un conductor de una volqueta de basura o ayudante juntando basura. Y ahora quiero ser un ingeniero civil. Y aparte de eso, si me da la oportunidad, un futbolista profesional. Every time we go up to the garbage dump, he comes to me and says, Ray, look how many children there are here. We have to do something. We have to do more. And it's just so impressive for me to think that Rene himself is from the garbage dump. And now he is going back into the garbage dump and saying, man, God, something has to be done. Tanto de su comunidad, de su propia familia, él ha podido lograr sus sueños. Y no solamente hasta este momento, sino que sus sueños y anhelos son mucho más allá que graduarse del colegio. Yo me siento muy bien porque soy el primero y no me ha salido porque conmigo empezaron varios y yo soy el único que sigue porque quiero ser alguien en la vida. Ahí voy pues, Merlin, ya. Her whole family works in the garbage dump. Her mom, her stepfather, and all her siblings. And Marilyn was the only one who chose not to work in the garbage dump and go to school and focus on school. And because of that, there's so much pressure on Marilyn's life. Su mamá trabaja en el basurero. Ariel, su hermano, trabaja en el basurero. Sus hermanitos venían también. Y recuerdo a Merlin pequeñita y siempre con mucha energía, siempre con mucho entusiasmo. Y aunque estaba en medio de situaciones difíciles, gravísimas, viviendo en una situación de pobreza grave, ella siempre estaba sonriendo. Yo quiero ser una doctora y especialista en pediatría. Me gustan los niños y porque así puedo demostrar mucho cariño a los demás. Y no sé, no me haría trabajar en otra cosa, ir a otros lugares donde hay gente pobre y como yo voy a ser doctora y si hay enfermedades poder darles ayuda. We are going to look for Gabby right now because she has not shown up at school for the last couple days. One of the things that we're hoping is not the case with Gabby is that when children enter their adolescence in this community group is that they will typically leave with young girls, they'll leave with a man and sort of what they call get married early, but it really just means, I guess, take a lover. And then they'll drop out of school and they consider that kind of a acceptable life choice. And that's happened to a lot of our kids in the past, and we're hoping that's not the case with Gabby.
Y precisamente eso, ¿no? Porque queremos saber por qué. Es una razón que nosotros digamos, sí, está bien, que no. Por dinero. Pero la vez pasada yo lo vi. Sí, yo sé, que también hoy iba a ir a buscar trabajo, mami, con una muchacha que le van a dar trabajo. Pero no. Estamos preocupados, de verdad. Entonces por eso venimos a ver qué es lo que está pasando. Y siempre, ¿verdad? En lo que nosotros podamos ayudar, ahí vamos a estar. Y la cosa es que, ¿por qué? Si le van a ayudar con el dinero, ¿no? Entonces eso no es ningún problema. Y ya falta poco, Gaby. Falta poco. Y si es cuanto con las materias, pues sí, yo sé que usted está teniendo problemas, pero incluso yo le dije que le iba a ayudar para que estudiáramos juntas y todo. Y yo me quedé esperando la mamá. Sí, yo estaba decidida ya no ir. ¿Por qué? Bueno, por eso. Sí. Pero hoy hay tiempos mejores, Gaby. Sí. ¿Y qué va a estar haciendo aquí? ¿Y después el otro año qué va a hacer? Sí tengo miedo a veces de quedarme en el año porque llevo unas materias retrasadas y a veces eso me incomoda bastante. Inside her, she's had to make these tough decisions and say, okay, if I'm gonna make it, I'm gonna have to do it by myself. I'm gonna have to lift myself up. And at first she thought it was only her and this burden was too overwhelming for her. So every once in a while she would crack under the pressure. But then now she has these people who have come alongside her and say, you know what, you don't have to bear all these burdens by yourself. We're a family here, we love you. Your hurts are our hurts, your pain are our pains, and we'll do whatever we can to help you out. Con sueños, con metas, con anhelos en su corazón, dentro de este grupo, queriendo sobresalir dentro de su familia, queriendo dar el ejemplo y que va a poner muy en alto el nombre del Ministerio Amor, Fe y Esperanza donde quiera que ella se desarrolle. Cuando yo me gradué del colegio, siendo la primera de mi familia, me sentiría la persona súper especial también. Ellos se sienten emocionados por llegar a esta meta. Una de las intenciones que tuvimos cuando venimos al basurero era hacer un cambio radical. Pero el problema era que no entendía exactamente cuál era la diferencia entre compasión y lástima. Lástima no es mala, pero es insuficiente. Y es cuando vemos a una persona pobre y tratamos de ayudar solo para sentirme bien yo mismo. Pero 2 días después, o 3 días después, yo ya olvidé a esa persona por compasión es diferente. Compasión es profundo. Mis amigos y compañeros quiero que piensen que yo soy un ejemplo para ellos, que salí de la basura y ahora voy a ser un ingeniero civil. He aprendido a que no solo voy a mirar por mí, sino que por los demás. Que no hay que pensar en uno y olvidar a que haya más personas afuera que tal vez necesitan una mano y que podemos ayudarlos. Buenas noches, padres de familia, pastores, maestros, invitados especiales y compañeras. A nuestros maestros los han mostrado el amor de Dios en cada palabra, por el cariño que los han mostrado durante estos años, sobre todo por darnos la oportunidad de ser parte de esa gran familia. A nuestros padres de familia,
Muchas gracias por estar celebrando el triunfo. Thank you very much for coming to celebrate this great evening. En el futuro yo quiero ser AFE en San Pedro Sula y así ayudar los de la otra ciudad para que los que están en crematorio también ayudarles y que salgan adelante. Gracias nuevamente a los maestros porque ellos me han brindado su ayuda. Siempre han estado pendientes de mí, donde quiera que yo esté. Ellos no les importa nada, siempre hacen lo posible por buscarme. Compartir con ellos, interactuar con ellos, convivir con ellos ha sido una de las grandes experiencias que Dios me ha permitido vivir. Mi consejo para los alumnos de AFE es que sigan adelante, que no hay problema, que no hay problema pues que haga que uno caiga, que todos los problemas pasan y si pasan son por algo, es para que nosotros nos hagamos más fuertes y que puedan seguir adelante, que no hagan caso a lo que digan los demás. Lo que AFE ha hecho conmigo en ayudarme ha sido de mucha bendición, mucha honra. Yo estaría dispuesta en AFE a ayudarle a los niños, desde más pequeños hasta más adultos, y de corazón lo digo. Mary Lisset Contreras Valladares. Zaida Gabriela René Daniel Elvin Girón. Cada vez que les pregunto, ¿por qué quieres ser doctora? ¿Por qué quieres ser abogada? Y ellos dicen, porque hay mucha injusticia, hay mucha pobreza y hay mucha necesidad. Y yo quiero utilizar mis talentos y mis estudios para ayudar a esta gente. Y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, que ellos tres puedan ser agentes de cambio a Honduras. Les presento a los nuevos profesionales de Honduras que traerán capitales a este país. Felicidades, bachilleres.
Son.